Bueno, entonces muchachos, un cordial saludo para todos. Vamos a como a retroalimentar lo que se ha venido haciendo y empalmar lo que hace falta. Entonces, iniciamos acá con la guía, con la primera guía del segundo periodo. Yo les decía que uno de los objetivos del segundo periodo era que un estudiante de grado décimo sepa e interprete, ¿sí? Es decir, sepa cómo se obtienen esos resultados e interprete esos resultados, cómo se aplican en las funciones trigonométricas. Entonces, empezamos acá por la explicación de la temática, iniciamos explicándoles qué era la circunferencia unitaria, que era que el radio era igual a 1, que si yo tomaba un punto de la circunferencia, la medida de X y Y al sumarlo, ¿cierto? Siempre tendrá que ser igual a 1. Pero no solamente sumar X más Y, sino utilizando esta fórmula. X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Entonces, eso ya lo vimos. Yo les coloqué aquí, les expliqué algunos ejemplos. Les dije que los ángulos se podían explicar o se podían expresar, perdón, digamos, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y que los íbamos a trabajar también como pi radianes. Es decir, que yo los puedo explicar, por ejemplo, 30 grados o pi tercios radianes, que 90 grados o pi medio radianes, ¿sí? Bueno, eso era lo que estábamos haciendo y llegamos a algo muy importante que es la definición de las funciones trigonométricas. Coseno, seno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Estas 6 funciones prácticamente tenemos que aprendérnoslas, ¿sí? Y entonces, ¿por qué coseno de teta, sí? Este es un ángulo, es igual a X. Pues simplemente yo les decía que esto se relaciona directamente con la medida del eje X, el valor en X. Entonces, a ver, acá, coseno del ángulo, o sea, venga, espera, escribimos por acá. Entonces, digamos que aquí hay un ángulo, ¿sí? Aquí hay un ángulo, ¿sí? Entonces, el ángulo teta. Entonces, esta distancia en X, que en algunos hay un triangulito que significa distancia, se refiere a coseno. Esta distancia en Y, ¿sí? Se refiere a seno, ¿sí? Eso lo debemos tener claro. La distancia en X de este punto, o sea, yo tomo un punto y armo este triángulo rectángulo. Recuerden que esto mide 90 grados. Entonces, en base a esta gráfica, yo puedo relacionar las funciones trigonométricas del ángulo de ese triángulo que se formó con los lados o los catetos. Es decir, delta X se relaciona con coseno. Delta Y se relaciona con seno. Tangente. Entonces, la tangente es delta, digámoslo, venga, lo coloco acá para devolverlo. Entonces, aquí está. Tangente es delta Y sobre delta X. ¿Sí? Es decir, es como si cogiéramos lo que mide Y ahí en la gráfica sobre lo de X y ojo, X tiene que ser diferente de 0. Secante es la inversa de coseno. Ojo, esto ya tenemos que irlo aprendiendo y es muy importante. Yo cuando estaba estudiando trigonometría al inicio, yo decía, oiga, pero ¿por qué secante no es la inversa de seno si ambos empiezan por C? Y cosecante es la inversa de coseno. No, señor, vienen así, ojo. ¿Sí? Entonces aquí les estoy dando una clave para que ustedes empiecen a interpretar esto. La inversa o recíproca de coseno es secante. La inversa de seno, ¿sí? La inversa o recíproca de seno es cosecante. Miren, ¿y por qué? Pues simplemente aquí vean que secante es 1 sobre X. ¿Quién era coseno? X. ¿Quién es secante? 1 sobre X. Aquí, seno es Y. Cosecante, perdón, es 1 sobre Y. Y cotangente, miren que cotangente es la inversa de tangente, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace cotangente? Miren, la Y que estaba arriba pasa para abajo y la X que estaba abajo pasa para arriba, ¿sí? Por eso se llama inversas.
Entonces, yo puedo llegar y decir, la cosecante es inversa de seno, y a su vez también puedo decir, seno es inverso de cosecante. ¿Listos? Y estas relaciones de estas funciones trigonométricas nos van a ocupar ya la mayor parte del año. ¿Listos? Porque es eso lo que nosotros vamos a estudiar muy detenidamente. Bueno, entonces, ahora, perdón, borramos acá esto. Listo. Vemos signos de las funciones trigonométricas. ¿En qué consisten esos signos de las funciones trigonométricas? Saber cuándo X es positivo, cuándo Y es negativo, cuándo, ¿sí? Y se los voy a explicar, aunque ya se los había explicado, se los voy a explicar muy fácil, ¿sí? Ahorita se los explico rápidamente. Entonces, vamos a entender esta tabla. ¿Cómo así? ¿Sí? Que en el primer cuadrante, seno, coseno, tangente, secante, todas son positivas, ¿sí? Ninguna es negativa. Mientras en el segundo cuadrante, si X es menor que 0 y Y mayor que 0, o sea, en el segundo cuadrante, seno es positivo y cosecante, pero coseno, tangente, cotangente y secante es negativo. ¿Por qué? Aquí en el tercer cuadrante, tangente y cotangente son positivas, las demás son negativas, y en el cuarto cuadrante, positivo es coseno y secante, y bueno. Entonces, vamos a interpretar esta tabla, ¿sí? Y eso es lo que vamos a explicar hoy, ahorita más adelante. Bueno, aquí en este ejemplo también nos dice cómo, gracias a la circunferencia unitaria, esto también lo expliqué, ¿sí? Cómo encontrar los valores, ¿no? O sea, si me dan un punto, cómo hallar coseno, cómo hallar seno, cómo hallar tangente. Bueno, eh, ya para terminar la primera guía, ¿cierto? Vamos a trabajar ángulos pi medios, pi y 3 pi medios. Por favor, estos ángulos se llaman ángulos cuadrantales. ¿Qué significa cuadrantales? Que están en los cuadrantes del plano cartesiano. Es decir, 0 grados, que es el mismo que 360 grados, pi medios, que es 90 grados, pi, que es 180 grados, y 3 pi medios, que es 270 grados. Y entonces vamos a ver qué pasa con las funciones trigonométricas en esos ángulos cuadrantales. Bueno, entonces ahí ya empiezan las actividades, por favor ver los videos. En la segunda seguimos con la tablita, por favor, ¿cuál tablita es la que estamos reconstruyendo del primer periodo, del segundo periodo? Qué pena, esta tabla. Entonces, ya tenemos el ángulo de 0, de 90, de 180, de 270. ¿Sí? Estos ángulos ya los empezamos a entender. Pero resulta que nos hace falta 30, 45, 60 y 90. Ya los demás son, digamos, como una secuencia de estos. Es decir, 90, 180, 270 y 360 se manejan de la misma manera. 30 se van a manejar igual que 120, 210. Bueno, eso se los voy a explicar más adelante. Entonces, es que lo que estoy haciendo es la retroalimentación total de la guía. No se afanen si no entienden muy bien. Esto como se está grabando, ustedes lo pueden devolver para que lo vayan entendiendo mejor, porque pues es lógico que a la velocidad que estoy hablando, ustedes no van a entender muy bien. Entonces, pónganle cuidado. Luego sigue ángulo de 30, de 45 y 60. Y eso es lo que vamos a hacer en la segunda guía. ¿Listos? En la segunda guía, nosotros hacemos eso. Entonces, pasamos aquí a la guía 2. Listos, explicación de la temática. Entonces, funciones trigonométricas de ángulos especiales. ¿Cuáles son esos ángulos especiales? Pi sextos, pi cuartos y pi tercios. Pi sextos es 30 grados. Pi cuartos, ¿sí? Es 45 grados. Y pi tercios, perdón, pi sextos es 30 grados, sí. Pi cuartos, 45, y pi tercios es 60 grados. Y vamos a analizar de dónde salen estos resultados, ¿sí? ¿Por qué nos da 2 raíz de 3 y esas cosas? Aquí está la explicación, les explican geométricamente. Esto yo voy a hacer una clase para explicarles esto paso a paso, de dónde salen todos esos valores. Que estos valores, estos resultados, por ejemplo, tangente de 30 grados, raíz de 3 sobre 3. Vamos y lo buscamos aquí en la tabla.
tangente de 30 grados, tangente de 30 grados y sextos, raíz de 3 sobre 3. O sea, que lo que está aquí explicado, ¿sí? Lo que tienen ustedes acá es la explicación, digamos, es el procedimiento de cómo se llenó esta tablita que está acá. Esta tabla, ¿sí? Entonces, ustedes cogen esto, lo desmenuzan, ¿sí? Lo empiezan a trabajar. Digamos, miren, acá yo le digo muy importante esto. Tampoco se debe olvidar que 30 grados es igual a pi sextos radianes, 60 grados es igual a pi tercios y 45 grados es igual a pi cuartos. Con eso ya vamos a entender más fácil esto. Bueno, luego, de que explico esto, vamos a hablar del teorema de Pitágoras. Yo ya lo expliqué la vez pasada, ¿sí? Para que ustedes pudieran entender mejor esto. Entonces, ¿cómo así que posición normal? ¿De dónde salen todos estos radicales? Yo les explico todas estas, digamos, les muestro todos estos ejemplos y ya pueden hacer la segunda guía. Y por último, digamos acá, hay unas relaciones que se interpretan directamente con el triángulo rectángulo, ¿sí? Que es la guía del tercer periodo. Y esta guía ya es muy, digámoslo, digamos, es esencial. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar problemas con el triángulo rectángulo. Seno, coseno. Miren que aquí ya empezamos a relacionar el seno, no solamente con el eje Y, sino también con la hipotenusa. El coseno, el eje X con la hipotenusa y demás. Y luego pasamos ya para terminar a los problemas. Estos problemas yo los voy a explicar paso a paso. Les voy a explicar también un problema de Pitágoras, por eso lo vamos a dejar para el martes. Hoy lo que les quiero explicar en estos 10 minuticos que quedan es lo de la negatividad de las funciones trigonométricas, aunque pues esto también pues ya más o menos se los había explicado. Bueno, entonces vamos a tener presente esta tabla que está acá, ¿sí? Negatividad de las funciones trigonométricas. Esa era la de los ángulos especiales y es esta. Esta es la que vamos a... Ah, no, no, perdón. Esta es esta que está acá. ¿Listos? Entonces, les voy a explicar cómo así que el primer cuadrante es positivo o es negativo, en seno, coseno, ¿sí? ¿Por qué todas son positivas y la otra es negativa? Y aquí no hay, no hay negativas en el primer cuadrante. Entonces, ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, muchachos, entonces, les explico aquí rápidamente esto. Por favor, me confirman si estoy compartiendo ahora una pizarrita ahí. En blanco, profe. Está en blanco, listo, muy bien. Entonces pónganle cuidado, muchachos. Nosotros tenemos, voy a tratar de hacerlo rápido para que la grabación no me quede tan larga, aunque yo les voy a dejar el enlace de YouTube para que no tengan que descargarlo en sus celulares. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer aquí esto como rapidito. Entonces, coloquémoslo aquí, casi como en el centro, bueno, aquí queda por acá. Listos. Trazamos un triangulito acá. ¿Sí? Hagamos otro. Listos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Recuerden que esto tiene unas flechitas porque indica que el plano cartesiano es infinito. Eso ustedes ya lo deben saber. También deben saber que lógicamente este es el eje X y este es el eje Y. ¿Listos? Vamos, este punto que está acá, lo vamos a llamar el punto, ¿sí? Entre paréntesis, X, Y. X, Y. ¿Qué significa esto? Que aquí X, por ejemplo, puede valer 2 y aquí puede valer, bueno, lo que falte para 1, ¿no? Es decir, va a haber un valor aquí para X y va a haber un valor para Y y es solamente este puntico el que yo estoy hablando acá. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Pónganle cuidado. Nos dicen que seno, ¿sí? Seno de, bueno, vamos a colocar acá, pero es que aquí no me sale ningún... Okay. Vamos a colocar este símbolo de que es un ángulo, ¿listos? Ese es el ampersand, pero bueno,
Seno se relaciona con Y. ¿Listos? Eh, listo. Coseno de ese simbolito se relaciona con X. Listo. Esa es la base para entender eso. ¿Sí? Ahorita ya les explico por qué. Entonces, recuerden que esto es delta X. ¿Sí? Este es como si fuera la distancia en X. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos, yo tengo un punto, ¿sí? Digamos aquí X y Y. Y vamos a graficar el punto 1,3, por decir algo, ¿sí? Vamos a graficar el punto 1,3. Entonces, aquí va a valer 1, ¿sí? Esto lo estoy haciendo rápido porque ahorita lo voy a borrar. Y en Y me dice que ¿cuánto vale? 3. Entonces lo coloco aquí, 3. Entonces el punto 1,3. ¿Sí? Este punto lo estoy explicando para que ustedes me entiendan esto de delta X y delta Y. Entonces, ¿qué significa? ¿Quién sería delta X aquí? Pues 1, porque la distancia desde 0 hasta 1 es 1. Entonces, este sería delta X. ¿Sí? ¿Y quién será delta Y? En este caso, pues mire que 3 ya es más grande, mire que el punto me quedó bien arriba. Entonces, este va a ser delta Y es la distancia aquí en 3. ¿Listos? Entonces, ese sería delta X y delta Y. Bueno, venga, borramos esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, Y se relaciona con la distancia, perdón, seno se relaciona con la distancia en el eje Y. Y coseno se relaciona con la distancia en el eje X. Tangente, ¿sí? Tangente va a ser Y sobre X, ¿sí? Y sobre X. ¿Por qué? Porque resulta que tangente del ángulo, bueno, este ampersand, tangente es seno sobre coseno, ¿sí? Entonces es como si tuviéramos Y sobre X, porque Y es seno y coseno es X. Entonces, tangente es una función ya compuesta. Tangente es una función, vuelvo y repito, de seno sobre coseno y por eso Y sobre X. Como ya tenemos estas tres, ojo lo que voy a hacer. ¿Cuál es la recíproca o inversa de seno? Entonces es 1 sobre cosecante. Bueno, pero lo hacemos directo para que no se me van a confundir. Entonces, cosecante, recuerden por favor, cosecante es la inversa de seno. Entonces, cosecante de la función va a ser igual a 1 sobre Y. Profe, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque es la inversa de seno. Secante, ¿sí? Que es sec, va a ser igual, como es la inversa de coseno, va a ser igual a 1 sobre X. ¿Sí? Esto es lo mismo como si fuera también 1 sobre coseno del ángulo, ¿sí? 1 sobre coseno, 1 sobre X. Y tangente, la inversa es cotangente. En algunos libros colocan CTG, en otros libros colocan cot. Eso no interesa. Cualquiera de los dos está bien. ¿Listos? Cotangente es igual, pónganle cuidado lo que pasa aquí. La X pasa para arriba y la Y pasa para abajo. ¿Listos? Entonces, aquí ya tenemos la relación de este punto XY con las 6 funciones trigonométricas. Ojo, de la circunferencia unitaria, ¿no? Porque después vamos a ver las funciones trigonométricas, pero en el triángulo rectángulo. Y ahora sí les voy a explicar los cuadrantes y la negatividad. Entonces, este es el primer cuadrante del plano cartesiano, es decir, todo este cuadrito que está acá. Este va a ser el segundo cuadrante, ¿sí? Es este cuadrito que se forma acá. Este va a ser el tercer cuadrante, ¿sí? Y por último, este va a ser el cuarto cuadrante. Lo hice con números romanos para que no nos confundamos por ahí con los números.
¿sí? Y por lo general siempre se nombran los cuadrantes del plano cartesiano con los números romanos. Ahora, ojo, ¿qué vamos a tener en cuenta? Y vamos a hacerlo de otro color. De aquí para acá son las X positivas, ¿sí? De 0 hacia adelante. Pero aquí son las X negativas. Es decir, de aquí hacia atrás, todo esto va a ser negativo. Y hacia arriba, positivo, ¿sí? Aquí todos van los positivos. Pero Y hacia abajo va a ser, ¿qué? Negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar cuáles funciones son positivas o negativas, que era lo que yo les estaba diciendo en la tabla, ¿sí? Entonces, positivas, ¿sí? Y coloquemos aquí negativas, negativas, y aquí colocamos el cuadrante. Entonces, coloquemos aquí cuadrante. Hice todo eso de rojo. Entonces, en el primer cuadrante, ¿se acuerdan en la tabla que decían que todas eran positivas? Pues vamos a mirar. Seno de Y, las Y, en el primer cuadrante, por favor, estamos en el primer cuadrante, ¿sí? Y, positivo, perfecto, es positivo, ¿por qué? Porque miren, el punto que hagamos acá en el primer cuadrante siempre va a estar con las Y positivas. Entonces, seno de Y es positivo en el primer cuadrante. Coseno de X, la distancia de X también está en las X positivas. Entonces, coseno también es positivo. Tangente me dicen que es Y sobre X, pero como Y ya dijimos que era positivo y X también es positivo, entonces la tangente también. Y lo mismo estas otras tres. 1 sobre Y, 1 sobre X y X sobre Y, o sea, todas las 6 funciones son positivas en el primer cuadrante. Pero vuelvo y repito por qué, muchachos. Porque delta X y delta Y son positivos. Ahora, vamos a hacer de otro color en el segundo cuadrante. Entonces, pero espere, coloco acá, entonces, en el cuadrante 1, ¿sí? Aquí en el cuadrante 1, vamos a colocar por aquí 1, ¿sí? Todas son positivas. Todas son positivas. Por favor, espero que vayan entendiendo. Todas son positivas porque X y Y son positivas en los ejes. Aquí en el segundo cuadrante ya me van a entender un poquito mejor. ¿Sí? Vamos a hacer el segundo cuadrante. ¿Sí? Aquí de pronto pues no puedo hacer la tabla así como quisiera, pero bueno. El segundo cuadrante, por favor, es este cuadrante. ¿Qué pasó aquí, muchachos? Resulta que aquí las Y son positivas, ¿sí? Las Y, estoy con el azul, segundo cuadrante. Pero las X son negativas. Entonces empezamos a mirar. Seno de Y en el segundo cuadrante, seno es Y es positivo. Entonces colocamos aquí que seno es positivo. ¿Listos? Seno es positivo. Coseno. ¿Qué pasó con coseno? Coseno es X. Ojo, ya es negativo. Entonces colocamos coseno aquí en el segundo cuadrante, es negativo. Tangente, ¿qué pasó con la tangente? Tangente es como si fuera Y sobre menos X. ¿Por qué menos X? Pues porque las X son negativas en el segundo cuadrante. Entonces, sí señor, la tangente también es negativa. ¿Listos? Cosecante, ¿qué pasó con la cosecante? 1 sobre Y. Y es positivo. Entonces, la cosecante es positiva. ¿Listos? Cosecante es positivo. La secante, ¿qué pasó con la secante? 1 sobre X. ¿Qué pasó aquí con X? Uy, X es negativo. Entonces, la secante también. Entonces, aquí colocamos secante. Y por último, cotangente. La cotangente, como la X es negativa, vuelvo y repito, entonces cotangente también. ¿Listos? Cotangente es negativa. Y tratemos de hacer ya por último el tercer cuadrante, aunque ya se nos acabó el tiempo, muchachos. Yo les paso ahorita la información. ¿Sí? Se me pasó rápido la esta. De todas maneras, ahorita les subo a la videoconferencia esto. El tercer cuadrante, pues ambos son negativos. Entonces, seno y coseno son negativos, pero tangente y cotangente no, porque menos arriba, menos abajo, todo nos da positivo. Bueno, vamos a dejar hasta acá y ahí ya van a entender. Con estos dos primeros cuadrantes van a entender mejor.
¿Listos? Bueno, muchachos, entonces...